¿Qué tal, chicos? Espero que estén teniendo un genial día. Hoy en el curso de aritmética vamos a tocar un tema que ya conoces y lo hemos postergado hasta hoy porque primero quería que tengas ciertas bases. Antes de pasar al tema, quiero que por favor pauses y lees las recomendaciones. Una vez hecho eso, sigamos con lo que corresponde a la clase de hoy, que vendría a ser el tema de teoría de conjuntos. Ahí está, lo tenemos. Perfecto. Hay distintos, lo costado vemos algo que les voy a pedir más adelante. Son diagramas, y ustedes ya lo conocen. Pero les voy a pedir que ustedes lo hagan de un modo particular, ya lo van a ver. A ver, un conjunto se puede entender como una colección o agrupación bien definida de objetos de cualquier clase. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto. Bueno, tú ya conoces este tema respecto a qué es un elemento, cómo se representa un conjunto, así que vamos a ser lo más sucintos posibles para esto, ¿ok? A ver, en la figura adjunta tienes un conjunto de personas. Para esto quiero que sepas de que un conjunto no tiene una definición exacta, ¿eh? Ahí tú puedes apreciar, tú puedes decir que es un conjunto de personas, yo puedo decir que es un conjunto de colores, otra persona un conjunto de figuras, en sí diferentes formas. O sea, tú ves elementos dentro de eso. Lo máximo que puedes saber es que un conjunto está lleno de elementos o no tiene ninguno. Pero más allá de eso, una definición precisa no hay. En teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir los elementos. Por ejemplo, el conjunto que ves ahí simplemente será x, y, z. ¿Por qué? Porque no se o sea, los x y los y, si repetidos, no cuentan. A ver, al número de elementos que tiene un conjunto Q se le llama cardinal del conjunto y se le representa por el n de Q, que significa número de elementos de Q. Cardinal, número de elementos del conjunto. Ese término lo tienes que saber porque lo vamos a aplicar de forma sucesiva. Ejemplo, el cardinal del conjunto A, ¿cuánto sería? Número de elementos de A sería, cuéntalos, 5, ¿verdad? Mientras que el cardinal de B, si me dice 6, estás mal, porque arriba nos dice que los repetidos no cuentan, serían 3. Solamente X, Y, Z, ¿verdad? Con eso en mente entonces podemos avanzar a la siguiente parte, que es la determinación del conjunto. Un conjunto, ¿cómo se determina? De dos formas, por extensión y por comprensión. Vamos a tratar primero por extensión. Es aquella forma mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto. O sea, es decir, que se va a tratar de forma individual cada elemento y se tiene que colocar. Un ejemplo claro sería el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Tendrías que enumerarlos, ¿no? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, en adelante. Ya, y profesor, pero esta parte parece fácil, o sea, yo escribirlo así me parece sencillo, ¿no? Me conviene hacerlo así que representarlo por símbolos. Ah, eso dices ahora, pero si yo te hubiera dicho el conjunto de los números pares mayores que 1 y menores que 3 millones, a ver, escríbelos. Difícil, ¿no? Entonces, para eso hay una forma fácil de hacerlo. A ver, otro ejemplo. El conjunto de números negativos impares menores que 10. Bien, sería mayores que 10, perdón. Menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. La forma por extensión. Ahora vamos a la manera por comprensión. Es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos en conjunto. O sea, hay como una ley, hay una norma, una propiedad en particular que va a englobar a todos los elementos que quiero utilizar. Por ejemplo, los números dígitos. ¿Cuáles son los números dígitos? Se puede entender por los números dígitos todos los que tú ves en un teclado, los numeritos, la base 10 de una cifra, nada más, del 0 al 9, ¿correcto? Ahora, claro que, miren, a ver, por comprensión, yo en lugar de decir del 0 al 9 o 0, enumerar todos, digo los números dígitos. Si yo, por ejemplo, quisiera decir los números del 1 al 100, diría un X tal que X, ¿recuerdas eso? Voy a pedirte que investigues esa nomenclatura, esa simbología. Del X tal que X, donde X pertenece a los enteros, X mayor que 0 y menor que 100. Ahora, depende de ti investigar eso. De todas maneras, lo vamos a tocar en la clase virtual que tengamos en tiempo real por la aplicación de Zoom, pero tienes que ir ya investigando. A ver, seguido de esto tenemos los conjuntos especiales. Ya vas conociendo algunos, ¿no? El conjunto vacío. El conjunto es aquel que no pertenece, bueno, que no tiene ningún elemento, ¿no? Es un conjunto que no tiene elementos, también se le llama conjunto nulo. Generalmente se le representa por símbolos como llaves o el phi que representa pues el vacío, ¿no? El conjunto A es vacío o el conjunto A es nulo, se representa así, se lee de distintas maneras, ¿no? Es vacío o es conjunto nulo. Un ejemplo claro de eso sería los números mayores que 9 y menores que 5. Mayores que 9, menores que 5, no hay, ¿no? Como no existe, un conjunto nulo no existe. Al no existir, pues es vacío, no tiene un conjunto de solución dentro. Perfecto. X tal que X, 1 sobre X es igual a 0. Ningún número que divida a 1 puede resultar en 0, es imposible.
Por lo tanto, el ser imposible también es un conjunto vacío. Conjunto unitario. Es el conjunto que tiene solo un elemento. Un ejemplo claro de ello sería x tal que 2x más 6 es igual a 0. Claro, tú resuelves 2x más 6, desarrollalo, y es igual a 0, vas a ir al valor de x, ¿no? X tal que x al cuadrado es igual a 4 y x es menor que 0, solamente hay un valor. ¿Cuál es? El menos 2. Muy bien, ustedes tienen que desarrollar esa ecuación. Sencillísimo. Conjunto finito. Eso creo que conjunto con un limitado número de elementos. Entonces el conjunto unitario también sería un conjunto finito, ¿no? Porque tiene solo un elemento, su conjunto es limitado. En elementos, claro. Un ejemplo sería x tal que x es un número impar positivo menor que 10. Si tú los cuentas, sería 1, 3, 5, 7, 9. Puedes contarlos, ¿verdad? Entonces es un número limitado. X tal que x cuadrado es igual a 4. X cuadrado igual a 4 tiene dos valores, menos 2 y 2. Se puede contar. Listo. El conjunto infinito. Es el conjunto con ilimitado número de elementos. Perfecto. O lo contrario al conjunto finito, ¿verdad? X tal que x donde x es menor que 6. X tal que x es un número par. Muy bien. Sencillo. Infinito porque, a ver, antes de entrar al conjunto universal. X menor que 6 porque es infinito. Porque, profesor, no puede ser 1, 2, 3, 4, 5 nada más. Ya puede ser, pero estás olvidando que existen los negativos, estás olvidando que existen las fracciones, o sea, hay un montón de conjuntos dentro. ¿Y qué es un número par? Pues infinitos números son pares, ¿no? Entonces, no hay un límite para ello. El conjunto universal es el conjunto que contiene a más conjuntos, por ejemplo. Es el conjunto referencial que contiene a todos los elementos de una situación particular. Generalmente se le representa por la letra U. Así es. A ver, un ejemplo claro. El universo conjunto universal de todos los números es el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos contiene a los reales e imaginarios. Y los reales a su vez contienen a los irracionales y racionales. Y los racionales contienen a los enteros, ¿sí? Y a los enteros y fracciones. Y los enteros a su vez a los naturales. Y así. ¿Y quién engloba todo? El universal, que vendría a ser los números, el conjunto de números complejos. Así funciona. Relaciones entre conjuntos. Yo te voy a mostrar algunas y tú vas a hallarlas, tú vas a buscar las demás. La inclusión. ¿Un conjunto A está incluido en un conjunto B? Sí y solo si todo elemento de A es también elemento de B. Notación. A está incluido en B, así se lee. O A es un subconjunto de B. Exacto, los conjuntos incluidos en otro conjunto son sus subconjuntos. Muy bien. La representación gráfica, vemos a B, y si A está incluido debe estar dentro, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos ahí una notación. Ahora, igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Tiene que tener los mismos de forma exacta. Por ejemplo, x tal que x al cuadrado es igual a 9 y la otra ecuación que debemos al costado del otro conjunto. En el primer conjunto, el conjunto solución es menos 3 y 3, igual que en el segundo. Al tener los mismos elementos, son los mismos conjuntos, son conjuntos iguales. Así se le conoce. Sencillo. Ahora, resolviendo la ecuación. De cada conjunto se obtiene en ambos casos que x es igual a 3 o menos 3, por eso es que son conjuntos iguales, ¿no? Lo mismo que expliqué hace un momento. Simbólicamente, A es igual a B. Sí y solo si A está incluido B y B está incluido en A. Sencillo. Conjunto potencia es el conjunto de A denotado por la P de A o potencia de A. Es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Ahora, por ejemplo, tenemos el conjunto A, donde es MNP, 3 elementos. Sin embargo, sus subconjuntos serían todos los conjuntos incluidos, utilizando esos elementos. Serían M, N, P, ahora de 2, MN, MP, NP. Y de 3, MNP. ¿Y ahí acaba? No, porque hay un conjunto que está incluido en todos los conjuntos existentes. Y es el conjunto el conjunto vacío. Entonces, el conjunto potencia de A es, lo tenemos ahí en pantalla, y la cantidad de elementos, el cardinal del conjunto potencia de A, ¿cuánto sería? A ver, cuéntenlo. Se observa que el conjunto A tiene 3 elementos y su potencia tiene 8, ¿verdad? Ahora, la propiedad que me indica, dado un conjunto A cuyo número de elementos es n, entonces el número de elementos de su potencia es 2 elevado a la n. Tomen nota que eso aparte no viene de lo que va a estar en el PDF. Los subconjuntos propios es la misma fórmula, 2 elevado a la n menos 1. Cuando te diga propios, se le resta 1, siempre, para toda. Ejemplo, dado el conjunto que tienes en pantalla, x tal que x es un número par, x es mayor que 5, menor que 15, determinar el cardinal de la potencia de b. ¿Cuántos elementos hay? A ver,
Sencillo. Si x tal que x, si x es mayor que 5, menor que 15 y es un número par, entonces serían 6, 8, 10, 12, 14. Se observa que el conjunto B tiene 5 elementos, entonces la potencia de B, el cardinal de la potencia de B sería 2 elevado al exponente 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 elementos, ¿no? Lo cual es 32. Sencillo. Y si yo te pidiese los subconjuntos propios, a ese 32 le quitas 1, sería 31. Fácil. Esa propiedad, apúntalo, no lo olvides. Muy bien. A ver, con eso ya sabemos que la respuesta es 32. Ahora vamos a ver los problemas de la tarea. Determinar conjuntos por comprensión, o sea, vas a enumerarlos uno por uno. Vas a restar la cantidad de elementos, la suma de elementos. ¿Cuál de los conjuntos es 31 subconjuntos propios? Ah, como dije hace un momento, ¿te acuerdas? Los subconjuntos es 2 elevado a la n, donde n es el cardinal del conjunto, y subconjuntos propios es restándole 1, nada más. Al final le restas 1 toda la respuesta. Conjuntos iguales, sencillo, ¿no? Entre esos tres elementos, esos tres conjuntos eh, que tienes en pantalla, con ellos tú ya vas a poder, pues, igualar entre los tres y hallar el valor de A, de B. Muy bien, muy fácil. Bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que tomen nota de todo, y repásenlo, hagan las pausas correspondientes y ya nos vemos en la clase virtual del día lunes. Muy bien, chicos, hasta pronto, cuídense.